¿Quién es Pilar Galán? Pues muchísimas gracias por invitarme, eso lo primero. Estoy muy contenta de estar con vosotros, muchísimas gracias. Así que espero que lo pasemos bien vosotros y yo. Yo seguro que lo paso bien con vosotros. Yo, Pilar Galán es solamente una persona. Es madre, es hija, es hermana y es una persona, que yo creo que es ni más ni menos que una persona, que es mucho. ¿Dónde nació? Nací en Navalmoral de la Mata, que es un pueblo que está aquí en Cáceres, que no sé si conoceréis, pero llevo viviendo casi toda la vida en Cáceres. ¿Qué aficiones tiene? Me gusta muchísimo leer y me gusta muchísimo hacer deporte. Lo que pasa es que como soy madre de dos hijos pequeños, pues no tengo mucho tiempo para ninguna de las dos actividades, la verdad. ¿A qué se dedica actualmente? Pues actualmente tengo la profesión más bonita del mundo, que es ser profesora de instituto. Y es la más bonita del mundo porque estoy con gente que es muy joven. Lo que pasa es que ellos son siempre muy jóvenes y yo cada vez soy mayor. Ellos siempre tienen de 15 a 18 años y yo ya no tengo ni 15 ni 18. Bueno, hace mucho que no tengo tan pocos años. Como escritora, ¿qué tipo de libros le gusta leer? ¿Cuál es su libro favorito? Me gusta leer libros que cuenten buenas historias y que estén bien escritos, que cada vez es más difícil de encontrar. Y mi libro favorito es La Odisea de Ulises. Si no habéis leído, leedlo, es un libro maravilloso. Si no hubieras sido escritora ni profesora, ¿qué te hubiera gustado dedicarte? Pues si no hubiese sido escritora y profesora, creo que me hubiese gustado dedicarme a ser deportista. Me hubiese gustado mucho. Creo que hay que plantearse el reto siempre. ¿Qué libro, ¿Qué libros nos recomienda para leer? Pues yo les recomendaría para leer, por ejemplo, libros, el libro sobre el que he dicho que me gusta tanto, que es La Odisea de Ulises, que la escribió Homero, que es un clásico de la literatura. Y que aunque fuese adaptado deberíais leer porque cuenta la historia de cómo los hombres vencieron a los dioses, que es una historia muy bonita. Y libros para leer, es que hay tantos, tantos libros para leer. Si alguna vez queréis que os haga una recomendación más exacta, mi correo electrónico lo tienen, entonces podéis mandar, y no me importará hacer ninguna sugerencia. Si no conozco vuestros gustos, no sé qué libros os podrían agradar. De las obras que has realizado, ¿cuáles son? De las obras que has realizado, ¿cuál es la que te has sentido más orgullosa? Pues de las obras literarias de mi primer libro de cuentos, que se llamaba El tiempo circular y fue el que me abrió las puertas de la literatura. Y de las obras de mi vida, por supuesto, de mis hijos. ¿Qué autor o autora te gusta más? Pues es que son tantos que es que si tuviésemos tiempo hasta mañana podríamos contarlos todos, pero me gusta muchísimo Miguel de Cervantes, me gusta Muñoz Molina, me gusta muchísimo Homero, me gustan muchísimo todos los clásicos, me gustan casi todos los que tengan algo que contar. Ahora mismo hay muchísimos autores extremeños escribiendo cosas muy buenas y autores españoles escribiendo cosas magníficas. Entonces yo recomiendo a Javier Marías, por ejemplo, que es un autor que a mí me gusta mucho, a Muñoz Molina, por ejemplo, también. Háblanos de tu vida académica y laboral. Pues mi vida académica, yo me licencié en filología clásica, en latín y en griego, que son, mi padre se enfadó mucho cuando le dije que iba a hacer latín y griego, porque entonces no había futuro, tampoco lo hay mucho ahora, pero bueno, a mí me gustaba mucho. Y aprobé las oposiciones y soy profesora de lengua y literatura, eso es mi vida académica y laboral. Llevo en Cáceres ya 4 años, pero me he recorrido casi toda Extremadura y Andalucía. En todos los sitios en los que he estado siempre, siempre he aprendido algo. ¿Ha escrito alguna obra relacionada con la discapacidad? Sí, he escrito obras relacionadas con la discapacidad, he escrito obras relacionadas con la ceguera, por ejemplo. Y, y un tema que particularmente me toca muy de cerca porque en mi instituto y en todos los institutos en los que he estado
he trabajado con personas con discapacidad y a veces me he dado cuenta, muchísimas veces, que la discapacidad a veces la tenemos nosotros, que no sabemos cómo tratar a personas que sí saben perfectamente cómo desenvolverse en la vida, a veces mucho mejor que nosotros. ¿Cómo ves actualmente el mundo de la literatura? Pues creo que actualmente cualquiera que quiera publicar puede publicar, es decir, ahora hay tantísimas editoriales, tantísimas oportunidades, tantos premios, que es el momento exacto para que uno que quiera convertirse en escritor lo haga. Otra cosa es que todo lo que se publique sea de calidad, pero ahora hay muchísimas oportunidades para aprender a escribir, para leer. Se puede leer online, en mi época no se podía hacer, se puede leer el libro electrónico. Ahora el mundo de la literatura es un mundo muy amplio que llega a todas partes. Es verdad que la gente dice, bueno, si publica todo el mundo se perderá calidad, pero yo siempre digo, si publica todo el mundo, siempre entre todo lo que se publica habrá obras de calidad. Ahora los jóvenes tienen muchas oportunidades para publicar y para leer, y a mí eso me parece magnífico. Has ganado numerosos premios, ¿pero alguno te ha hecho una ilusión especial? Pues el premio que más ilusión me hizo fue el primero, pero eso imagino que os lo habréis imaginado. Y uno de los premios que más ilusión me ha hecho fue el Miguel de Unamuno en Salamanca, porque había mucha gente que participaba y entonces me gustó muchísimo ganarlo, el Miguel de Unamuno de cuentos. ¿Tienes alguna relación con COCENFE Cáceres que te ha parecido? Pues mi relación con COCENFE Cáceres ha sido a través del concurso literario que convoca y tengo que decir que me han tratado siempre maravillosamente, me han dado todas las facilidades, me ha parecido muy interesante participar y aunque le hemos vuelto yo creo loca la cabeza a Tony con nuestros correos y con nuestras hojas de cálculo porque yo soy un desastre para la informática, la relación ha sido siempre educadísima y magnífica en el trato que he tenido con vuestros representantes. Y hoy que estoy aquí, que es mi segundo día de relación con vosotros, me encuentro muy a gusto, así que muchísimas gracias. ¿En su vida personal tiene algún contacto con la discapacidad? En mi vida familiar no, pero cuando tengo tiempo libre, que suele ser casi nunca, cuando mis hijos o no habían nacido o tenía una persona en casa para ayudarme, solía hacer una cosa que a mí me gustaba mucho y es de las cosas más bonitas que he hecho, que era ir a leer a personas con problemas de visión, a personas mayores que no podían salir de casa o a personas con problemas de visión. Entonces teníamos una red y íbamos a casas particulares o a residencias de ancianos y nos sentábamos a leer en voz alta. Y era una cosa preciosa. Era una cosa como cuando las madres leen cuentos a los hijos, entonces era una cosa muy gratificante que me gustó mucho hacer y volveré a hacer cuando tenga más tiempo para hacerlo. ¿Crees que las nuevas aplicaciones en los móviles van a empeorar la ortografía en la sociedad actual? Yo creo que eso me lo preguntan muchas veces y es una pregunta muy interesante, como todas las que me estáis haciendo, pero la ortografía no empeora por los móviles, la ortografía empeora porque no leemos. Cada vez leemos menos y entonces la ortografía se aprende visualmente, se aprende por imitación. Entonces, si el lenguaje de los móviles está bien, porque para los mensajes de texto no vamos a escribir igual cuando escribimos una carta. El problema es cuando llevamos el lenguaje de los móviles a otros aspectos que no tendrían que llevarse, por ejemplo, al lenguaje administrativo, a un examen. El lenguaje de los móviles, las abreviaturas están perfectas para los móviles, pero para fuera de los móviles no. Entonces, nuestra ortografía no empeora por los móviles, nuestra ortografía empeora porque hemos dejado de leer o porque leemos muy poco. Y la ortografía no deja de ser más que una forma de respeto a las personas que están a tu alrededor. Escribir bien es respetar a las personas que te van a leer. Entonces, como todas las formas de respeto hay que mantenerlo, pero no tienen la culpa los móviles, tienen la culpa nuestra que hemos dejado de leer tanto. Como profesora, ¿cómo ven las nuevas generaciones? Pues, yo es que soy muy optimista con respecto a las nuevas generaciones. Creo que las nuevas generaciones vienen con muchísimas ganas. Nosotros tuvimos más dificultades, ellos tienen muchísimas más cosas que nosotros. Muchísimas más cosas que nosotros. Entonces, tienen a su alcance cosas y recursos que nosotros no tuvimos.
Ahora la casa que no hay un ordenador o que no hay internet es rara, que no hay libros. Muchos de nosotros nos criamos en casa sin libros y para poder leer teníamos que ir a bibliotecas o ahora hay muchísimas bibliotecas, se puede leer en internet, se puede leer con el libro electrónico. Entonces yo creo que los jóvenes, a pesar de que la gente es pesimista y dice que los jóvenes ya no tienen respeto, que los jóvenes ya están cada vez peor, yo os digo siempre, acordaos de lo que decían vuestros padres de vosotros. Los padres siempre opinan mal de la gente joven, pero la gente joven siempre acaba convirtiéndose en algo magnífico. Yo que trato con ellos todos los días estoy encantada. Vienen con ganas y son educados y la mayoría de ellos son gente muy preparada y gente que van a ser nuestro futuro. Y yo creo que hay que respetarlos también. ¿Qué te parece la introducción del lenguaje inclusivo en la actualidad? Pues me parece magnífico que siempre que se respeten las normas, hay que visualizar el papel de las mujeres que ha estado bastante oculto, ¿eh? Cuando existe el femenino en la lengua hay que utilizarlo, ¿eh? Y cuando existe el femenino, aunque no nos guste utilizarlo, hay que hacerlo, porque por ejemplo el femenino de médico es médica, pero no nos gusta mucho hacerlo y decimos la médico o decimos la doctora. Otra cosa es que nos inventemos palabras, pero yo creo que como la sociedad con el tiempo acaba cambiando a la lengua acabará siendo cada vez más inclusiva. Lo que no se puede hacer es imponer ni desdoblar, porque si tuviésemos que hablar todo el tiempo y decir los hombres y las mujeres, los niños y las niñas, pero sí se puede utilizar el lenguaje inclusivo cuando sea correcto. Claro que sí, estoy completamente de acuerdo. ¿Qué retos tienes por delante? Pues los retos que tengo por delante son pues vivir día a día, que es un consejo que yo os doy siempre. El consejo ese tan bonito que nos daba Horacio, que hay que vivir día a día y hay que aprovechar el día y el momento, porque la vida se acaba y no hemos aprovechado el día. Y la vida pasa tan deprisa que llega un momento en que uno dice, pero ¿cómo tengo la edad que tengo si no he vivido cada día, exprimiendo cada día, viviendo cada día, sabiendo que hay que hacer lo que uno quiera, respetando a los demás y ser feliz? Ser feliz es una obligación. Entonces ese es un reto. Y otro reto que tengo por delante es educar a mis hijos. Educar a mis hijos para que sean buenas personas, para que sean personas felices. Y seguir escribiendo, que no es poco, porque cada vez tengo menos tiempo. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? ¿El lenguaje constituye la realidad? Claro que sí, las cosas que no se nombran no existen o creemos que no existen. Nombrar las cosas hace que las pongamos en el mapa. Entonces, el lenguaje construye la realidad. Poco a poco, si vamos nombrando, por ejemplo, lo que no existe, acabaremos viéndolo. Hay palabras que consideramos prohibidas y hay que usarlas porque nombran a realidades, colectivos, que apenas son visibles y a veces tenemos que ser capaces de hacerlos llegar a todo el mundo. Entonces, el lenguaje poco a poco construye la realidad y cuanto más se conozca la lengua y cuanto mejor se use, mejor sabremos movernos por el mundo. Cuanto más leamos, cuanto más seamos capaces de leer entre líneas y cuanto más conocimientos tengamos, tendremos una mayor defensa contra la propaganda, contra las mentiras, contra los que nos quieren engañar. Entonces, leer es como una única defensa posible que existe, leer y estudiar y formarse como personas. ¿Recicla su casa? Claro que sí, es que hay que reciclar, porque cada vez somos más conscientes del cambio climático, que al principio lo negábamos, pero claro que hay que reciclar y ajustar el aire acondicionado y ajustar la calefacción y hacer que cada uno ponga su granito de arena y su pequeño trabajo para que este mundo sea más habitable, porque el mundo no es nuestro, se lo tenemos que dejar a nuestros hijos y hay que dejárselo en las mejores condiciones posibles. ¿Qué opinas sobre la actual estrategia sobre la violencia de género? Pues opino que son insuficientes porque siguen existiendo. Creo que la política más importante contra la violencia de género es la educación. Cuanto más educados estemos, más sabremos que hay que respetar a la otra persona, sea hombre o sea mujer. Entonces la violencia de género solo se erradicará cuando aprendamos a ver a los demás como personas, cuando tengamos empatía, cuando sepamos que la otra persona sufre igual que nosotros sufrimos.
Por lo demás, se van construyendo nuevas políticas que a mí estoy de acuerdo con ellas, pero creo que la principal política hay que hacerla desde la infancia, saber que los demás son iguales a nosotros, sean hombres o sean mujeres. Si vemos a los demás como iguales, las políticas acabarán siendo innecesarias, porque una mujer no deja de ser un ser humano igual que un hombre es un ser humano. Entonces, golpear a un ser humano o asesinar a un ser humano, deberíamos aprender desde bien pequeños que no es posible, va en contra de lo que nos han enseñado desde siempre. Hay que proteger la vida y hay que proteger la vida de la persona que tenemos al lado. Hay un refrán que a mí no me gusta, que es: quien bien te quiere te hará llorar. Ese refrán es espantoso. Quien bien te quiere te hará que seas feliz siempre. Bueno, pues ya que vamos también de tiempo, pues vamos... Como vamos ya también de tiempo, vamos a poder hacer preguntas entre el público, ¿vale? Y aparte de eso, hay una pequeña sorpresa. Sí, hay una pequeña sorpresa. Bueno, ¿quién quiere hacer preguntas? Que levante las manos, por favor. Javi. ¿Tienes alguna anécdota en tu época de profesora? ¿Tienes alguna anécdota en tu época de profesora? ¿Tienes alguna anécdota de tu época de profesora? Alguna divertida, sí. El primer año que yo trabajé, como yo soy de latín y griego, no había plaza de latín y griego, y entonces me mandaron a dar música. Yo música no tengo idea de música, ninguna. Entonces yo no sé solfeo, no sé, me gusta la música, pero no tengo ni idea. Y entonces a mí me preocupaba tanto que mis alumnos suspendiesen, porque yo sabía, como suspendan, les va a examinar luego a final de curso la experta en música y entonces los pobres no van a saber nada. Y entonces yo les hacía preguntas, hacía unos exámenes muy fáciles. Era primero de BU, no sé si os acordáis de primero de BU, ese curso tenían 14 años. Y entonces yo les hacía unos exámenes de 15 preguntas para que eligiesen 3. Que daos cuenta que fácil era el examen. Pero eran preguntas muy fáciles, por ejemplo, una era Beethoven, otra era Mozart, y podían hablar lo que quisieran porque yo quería probarles a toda costa. Y entonces, en uno de esos exámenes me encontré la mayor genialidad que me he encontrado en mi vida, porque el alumno no había estudiado música, pero quería probar, y entonces empezó el examen diciendo: Beethoven escribió 10 óperas para piano, decía. Y no sé por qué dijo 10, porque a lo mejor le parecía un buen número. Sabéis que Beethoven era un músico sordo. Sí. Y entonces él decía al alumno: en la primera ópera, que Beethoven no escribió sinfonías, pero él dijo óperas, bueno, y decía: en la primera ópera él estaba bien. En la segunda ópera empezó a resentirse del oído derecho. En la tercera empezó a resentirse un poco más. En la cuarta del oído izquierdo. Y entonces, y ya en la 10ª dejó de oír del todo. Y entonces me dijo: pero Beethoven fue un gran músico y murió, no de sordera, que no es una enfermedad mortal. Y acababa diciendo: y lo importante de este examen, para el que no ha estudiado, porque por lo menos era sincero, decía, es que hay que atreverse con todo. Que a mí me parece un consejo magnífico, hay que atreverse con todo. ¿Quién quiere más preguntar, por favor? ¿Querías preguntar, Tomás? Gracias. ¿Qué música te gusta? Pues para escuchar en mi casa sola me encantan las coplas. Me pongo las coplas a todo volumen. Yo sé que suena muy mal, pero me encanta. Para limpiar la casa no hay nada mejor que escuchar coplas. Luego me gustan otro tipo de música. Cuando estoy escribiendo o leyendo me gusta escuchar música clásica. Pero las coplas son músicas que animan, son canciones que animan muchísimo. No ha subido. No, ¿eres más de Rolling o de Beatles? ¿La has escuchado? Si eres más de Rolling o de Beatles. ¿Rolling Stone o de Beatles? De los Rolling siempre. Me gustan mucho los Beatles, pero me gustan más los Rolling. Los Beatles sí, pero los Rolling es otra cosa. Son dos estilos de vida. Pero vamos, ya están, mis alumnos ya no saben quiénes son ninguno de los dos. Algunos sí, les gustan otro tipo de música.
Yo tengo un hijo que va a hacer 16 años y entonces está en plena adolescencia y la música que le gusta a mí no me gusta nada. Pero claro, la música que me gustaba a mí tampoco le gustaba a mi padre. Entonces, si a mí me gustase la música de mi hijo o yo tendríamos un problema. Entonces mi hijo escucha pues canciones como el reggaetón, el trap, bueno, las canciones que escucháis en la radio ahora. A mí no me gustan porque el mensaje de esas canciones a veces no me gusta nada, me parece ofensivo. Pero también también entiendo que hay que tener la mente abierta y escuchar todo tipo de música, por lo menos para probar y luego saber si te gusta o no. Pero vamos, esto de la música vale para todo, para la lectura, para la comida. Hay que probar absolutamente de todo para saber si algo te gusta o no. ¿Más preguntas? ¿Antonio? ¿Me lo ponéis cada vez más? Vamos a intentar. Vamos a intentar. A ver, pásaselo. Pepe, ahí. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo? Se te ocurre. Sí. Sí, el micro para grabar. Repite la pregunta porque no lo he escuchado bien. Sí. La pregunta es cómo se me ocurren las historias. Pues es muy fácil, como se os ocurrirían a vosotros. Por ejemplo, hay una frase que a mí me gusta mucho que es: la realidad siempre, siempre supera la ficción. Solo tenéis que abrir un periódico o poneros delante de la tele. Las cosas que salen en el telediario no se las creería nadie si las escribieseis. Es decir, poneos delante del telediario. Todo lo que cuentan parece mentira. No hay ningún escritor con la capacidad de imaginación para contar todo lo que está pasando en el mundo. Os pongo un ejemplo. Yo cuando salen algunas cosas en el telediario, por ejemplo, y no nos metemos en política, pero lo de Cataluña yo nunca pensé que iba a pasar. Cosas que pasan a diario, ¿no? Creemos cosas que leemos en el periódico. Nadie se cree esas cosas que pasan. Y luego, una fuente de inspiración enorme son mis alumnos. Porque mis alumnos tienen todavía esa mirada limpia sobre las cosas que hace que todo lo que ven les parezca impresionante, les parezca interesante y son sinceros, se atreven a hablar. Entonces, me encantan las cosas que me cuentan mis alumnos en clase. Me parece gente muy fresca, con muchas ideas. Y luego, para ser escritor no hace falta más que ir por la vida con los oídos muy abiertos y los ojos muy abiertos. Yo soy una persona, me encanta escuchar las conversaciones de los demás. Sé que suena un poco cotilla, pero cuando estoy en un sitio aburrido, en el banco, por ejemplo, en Hacienda, me pongo a escuchar las conversaciones. Y como la gente habla sin darse cuenta de que los demás a veces escuchamos, me he encontrado historias magníficas. Y entonces, pues eso, las historias salen de la realidad, que es el único sitio posible, yo creo. Javi, ahora te damos el micro, pero nuestro compañero Alberto. Hola, Pilar. Una cosita. Has hablado antes del certamen de relatos cortos. Me gustaría que nos contaras un poco más tu experiencia, cómo has visto el nivel y cómo podríamos mejorar de cara a una segunda edición que queremos poner en marcha. Pues el nivel ha sido bastante alto y yo creo que mejorar, quizá ajustaría más la extensión de los relatos y daría cabida a los microrelatos. Haría quizá una parte para microrelatos y una parte para relatos. Y yo no mejoraría nada, está muy bien. Yo creo que además incluso el sistema de votación por correo está muy bien, pero sí me gustaría, y eso que estoy echando piedras contra mi tejado porque digo que no tengo tiempo, que hubiese habido una reunión. Pero no por nada, sino simplemente porque para conocer a los otros miembros y porque a veces cuando un cuento no te gusta mucho o no sabes por qué no te gusta o al revés, escuchar cómo alguien te convence es muy bueno. Pero por lo demás la organización ha sido magnífica. Dos preguntas rápidas tienen que ser, por favor. Bueno, antes de seguir, quiero también darle el pequeño detalle de por ayudarnos en el relato. En el certamen de relatos y darle un bolígrafo y un... Entonces, si se puede levantar un segundo, que nos van a hacer una foto, por favor. Y... Perfecto.
Perfecto. Perfecto. Gracias a usted por todo lo que nos ha ayudado. Y 2 preguntas rápidas. Javi, Si hubiera cambiado algo de la que ha hecho en tu vida, ¿qué cambiarías? si pudieras cambiar algo de tu vida, ¿qué cambiarías? Vaya, eso, eso. Si pudiese cambiar algo de mi vida, algo malo, o bueno, cambiaría 2 cosas. Dedicaría más tiempo a mis padres, porque nos creemos que la gente está para siempre. No aprendemos, sabemos que somos mortales, porque nadie piensa que va a vivir para siempre, pero nos creemos que la gente que queremos va a estar siempre a nuestro lado. Y bueno, y todos sabéis que no es así, claro. Entonces, les dediqué mucho tiempo. Los últimos años de su vida vivieron muy cerca de mí, les dediqué mucho tiempo. Pero volviendo la vista atrás, me hubiese gustado pasar, porque claro, si os paráis a pensar, luego la vida te va como arrastrando a hacer muchas cosas, tienes hijos, trabajas, etcétera, etcétera. Y me hubiese gustado dedicar más tiempo y saber más cosas de mis padres. Más tranquilamente. Es decir, no es que piense que no les he dedicado tiempo, sino que quizá más tiempo, más tranquila, porque iba siempre volando a verlos. Y luego otra cosa que me hubiese gustado cambiar es, hubiese viajado mucho más cuando era joven. Mucho más, muchísimo más. Porque ahora veo a mis alumnos y me dan una envidia horrorosa. Yo ahora digo, por ejemplo, yo no he conocido Roma hasta que no he tenido 50 años. Y entonces mis alumnos la han conocido con 15 o con 16. Y claro que en mi época y en la vuestra no había viajes baratos, los viajes eran muy caros. Pero me hubiese encantado poder viajar. Porque yo creo que viajar te abre los ojos y te hace ser... No se puede ser racista si uno viaja. Y no se puede odiar a los extranjeros si uno viaja, porque en el momento en que sales de tu país, el extranjero eres tú. Y si vas a África o a otro país, el que tiene otro color de piel eres tú. Entonces viajar te hace más sabio. Y yo creo que hubiese sido mejor si hubiese viajado de joven, porque ahora ya sé más cosas, entonces sí me impresionan las cosas, pero me hubiese gustado conocerlas con 18 años. Pero ya no puedo cambiarlo. Pero es una pregunta muy buena. Muchas gracias. La penúltima pregunta, Ana Patricia, y ya la última que la hará Ana Mari. Acto. ¿Qué tienes, Ana Patricia? Tú como escritora, ¿qué consejos nos darías a los futuros escritores que queremos seguir tus pasos? Muy buena pregunta. Pues para empezar me encantaría que siguieseis no mis pasos, sino que escribieseis. Que escribieseis, porque escribir... Tenéis que escribir para que nada se pierda. Y porque cada uno de vosotros, si solamente os quedáis con esto de esta entrevista, me encantaría. Cada uno de vosotros tiene una historia que solo vosotros podéis contar. Y si no la cuentas, se pierde. Porque las historias no son más que vuestra mirada sobre el mundo. Entonces, vuestra mirada es única. Si no cuentas, lo que quieres contar no lo va a contar nadie. Y el tiempo, desde luego, no es una excusa. Y luego, el otro consejo es leer. Lee hasta aburrirte. Lee todo lo que caiga en tus manos. Lee. Porque incluso lo que no te gusta te ayudará a escribir y a saber lo que no quieres escribir. Y lo que te gusta te formará como escritora. Entonces, leer y ponerte. No me digas no tengo tiempo para escribir, porque si uno quiere escribir, saca tiempo debajo de las piedras. Entonces no valen excusas. Bueno, sí que escribe, Ana Patricia escribe. Y Pues entonces sigue escribiendo. La última pregunta. Un mensaje para los internautas y navegantes de nuestro blog. Pues mi mensaje para los navegantes del blog y para los internautas es parecido a lo que le he dicho a Ana María. Ana Patricia, disculpa. Mi mensaje es que leer es la única defensa posible, que cuanto más sabe uno, pero no es una cosa que es mía, eso ya nos lo decían en el barroco Quevedo y Lope, cuanto más sabe uno, más difícil es engañarle. Y mi otro consejo es que si uno quiere hacer algo, se deje de poner excusas y lo haga. Entonces no vale el tiempo, no vale el espacio,
valen las ganas de hacer las cosas. Entonces son 2 consejos que yo procuro aplicarme todos los días. Muchas gracias.